En los canales oscuros de Xochimilco, hay voces que conocen tu nombre, que te llaman desde las profundidades del agua. Hola, soy Hernán del canal Sombras del Umbral, y esta noche te voy a contar dos historias que me llegaron de primera mano, dos testimonios que me han quitado el sueño desde que los escuché. Estas no son leyendas urbanas ni cuentos inventados, son experiencias reales de personas que viven en Xochimilco, en esos rincones donde lo paranormal se filtra entre las flores y los canales. Prepárate, porque comenzaremos con la historia de Don Aurelio, un hombre que jamás imaginó que la voz de su esposa muerta lo perseguiría desde las chinampas abandonadas. Apaga las luces, ponte los audífonos, y adéntrate conmigo en este mundo donde los muertos no descansan. Ayer por la tarde mi vecino Don Aurelio me tocó la puerta con una cara que jamás le había visto. El hombre tiene como 60 años, vive solo desde que murió su esposa hace 2 años, y se dedica a hacer trajineras para los turistas. Nunca platica mucho, solo saludos de buenos días y buenas tardes. Pero ayer llegó temblando, con los ojos bien abiertos, y me dijo, oiga, Hernán, ¿usted también las escucha? Don Aurelio vive aquí en Xochimilco desde que nació, en una casita que está justo frente a las chinampas que ya nadie trabaja. Su papá y su abuelo también se dedicaron a las trajineras, conoce cada canal, cada rincón de estos lugares como la palma de su mano. Por eso me extrañó tanto verlo así, porque si alguien conoce todos los sonidos normales de la noche en Xochimilco, es él. Me invitó a pasar, me sirvió un café y me explicó que desde hace como 3 semanas no puede dormir bien. Todo empezó una madrugada cuando se despertó por el ruido de su gato que andaba inquieto, maullando hacia la ventana que da a las chinampas. Eran como las 3 de la mañana, se asomó para ver qué pasaba y fue cuando las escuchó por primera vez. Al principio pensé que eran los trabajadores de las chinampas que siguen funcionando, me dijo, pero luego me di cuenta de que venían de las abandonadas, de las que están llenas de lirio acuático y basura. Las voces sonaban como si fueran varias personas platicando, pero no podía entender las palabras, como cuando escuchas conversaciones lejanas que se mezclan con el viento. Lo que más lo inquietó fue que las voces parecían moverse. Empezaban cerca de la chinampa de los Morales, esa que abandonaron cuando el señor se murió hace 5 años, y luego se iban desplazando lentamente hacia las otras chinampas vacías. Don Aurelio dice que podía seguir el sonido perfectamente, como si las personas estuvieran caminando sobre el agua. La segunda noche que las escuchó, se armó de valor y salió al patio trasero de su casa para oír mejor. El aire olía diferente, no al típico aroma húmedo de los canales, sino algo más dulce, como flores marchitas mezcladas con tierra mojada. Las voces se oían más claras desde afuera, pero seguía sin entender qué decían. Lo que sí notó es que eran distintas, voces de hombres, de mujeres, hasta de niños. Pensé que a lo mejor eran trabajadores nocturnos o algo así, me contó, pero cuando prendí la linterna del celular hacia donde venían las voces, se callaron de inmediato. Completamente. Como si supieran que los estaba viendo. Don Aurelio esperó como 10 minutos en silencio total, solo escuchando el agua moverse entre las plantas. Justo cuando se iba a meter a la casa, las voces regresaron, pero ahora más cerca, como si vinieran de la chinampa que está justo enfrente de su patio. La tercera noche ya no pudo ignorarlo. Las voces llegaron más temprano, como a las 2 de la mañana, y sonaban diferentes. Más urgentes, como si estuvieran discutiendo algo importante. Don Aurelio me contó que esta vez sí pudo distinguir algunas palabras, agua, flores, casa. Pero lo que más lo asustó fue que una de las voces, la de una mujer, dijo claramente, ¿dónde está Aurelio? Ahí ya me espanté bien cabrón, me dijo, porque, ¿cómo chingados van a saber mi nombre si no hay nadie ahí? Esa noche se encerró en su cuarto, pero las voces siguieron hasta casi las 5 de la mañana. Podía escucharlas moverse alrededor de su casa, como si estuvieran buscando algo. Al día siguiente, don Aurelio fue a preguntarle a don Chema, que vive unas casas más allá,
si él también había escuchado algo raro. Don Chema le dijo que no, que él duerme con tapones para los oídos porque su esposa ronca mucho. Pero cuando le preguntó a doña Rosa, la que vive del otro lado, ella se puso pálida y le dijo que sí, que desde hace tiempo escucha voces en la madrugada, pero que pensaba que eran sus vecinos llegando borrachos. ¿Y sabe qué fue lo que más me inquietó?, me preguntó don Aurelio. Que doña Rosa me dijo que las voces a veces mencionan nombres de personas que ya murieron. El señor Morales, doña Carmen la que vendía flores, el niño que se ahogó en el canal hace como 10 años. Ahí fue cuando don Aurelio empezó a sospechar que esto no era normal. La cuarta noche decidió quedarse despierto para escuchar mejor. Se preparó un café bien cargado, se sentó en una silla junto a la ventana y esperó. Como a las 2:30 empezaron las voces, pero esta vez eran más claras, como si estuvieran justo debajo de su ventana. Podía distinguir conversaciones completas, alguien hablando sobre las flores que había plantado, otra persona preguntando por su familia, niños riéndose. Y entonces, me dijo don Aurelio con la voz quebrada, escuché la voz de mi esposa. Clara, clarita, como si estuviera viva. Preguntando por mí, diciendo que por qué no bajaba a verla. Don Aurelio me contó que su esposa murió en el hospital, nunca regresó a la casa después de que se la llevaron. Pero ahí estaba su voz, inconfundible, llamándolo. Se quedó paralizado, sin saber qué hacer. La voz de su esposa siguió hablando, diciéndole que la extrañaba, que por qué no había vuelto a cuidar las chinampas como antes. Baja, Aurelio, le decía, ven a verme, estoy aquí en las flores. Don Aurelio me confesó que estuvo a punto de bajar, que algo dentro de él quería correr hacia donde estaba esa voz. Pero entonces recordó algo que su abuela le había dicho cuando era niño: si escuchas voces de muertos en la madrugada, nunca les hagas caso. Te quieren llevar con ellos. Don Aurelio se aferró a la silla y no se movió, aunque la voz de su esposa se volvió más insistente, más triste. Las voces continuaron hasta el amanecer. Don Aurelio pudo escuchar cómo se alejaban lentamente, como si se fueran caminando hacia las chinampas más profundas. Cuando salió el sol, todo quedó en silencio, solo el sonido normal del agua y los patos. La quinta noche, don Aurelio me pidió que fuera a acompañarlo. No quiero estar solo, me dijo, y si usted también las escucha, al menos sabré que no me estoy volviendo loco. Accedí, aunque la verdad me daba mucho miedo. Llegué a su casa como a las 11 de la noche, nos sentamos en la sala a platicar y a esperar. Como a las 2 de la mañana, cuando ya me estaba quedando dormido, don Aurelio me tocó el hombro. Ahí están, me susurró. Al principio no escuché nada, pero poco a poco empecé a distinguir voces lejanas. Venían del área de las chinampas abandonadas, exactamente como él me había dicho. Eran varias personas platicando, pero no podía entender bien qué decían. ¿Las escucha?, me preguntó don Aurelio. Le dije que sí, que efectivamente se oían voces. Su cara se tranquilizó un poco, como si se sintiera aliviado de saber que no estaba loco. Nos quedamos ahí, escuchando, tratando de entender de dónde venían exactamente. Las voces se fueron acercando, como siempre. Podía distinguir una conversación entre lo que parecían ser una mujer mayor y un hombre joven. Hablaban sobre flores, sobre el agua, sobre trabajar en las chinampas. Luego se sumaron más voces, como si fuera una reunión familiar. Niños jugando, adultos platicando, exactamente como debe haber sido esa zona hace muchos años, cuando todas las chinampas estaban activas. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz de mujer, clara como el cristal, dijo: Hernán también está aquí. Don Aurelio me volteó a ver con los ojos bien abiertos. ¿Cómo saben su nombre?, me preguntó. No tenía respuesta. Yo nunca había vivido en Xochimilco, nunca había trabajado en las chinampas,
no conocía a nadie que hubiera muerto ahí. La voz siguió: Hernán, ven con nosotros. Aquí está tu lugar. Sentí como si algo me estuviera jalando hacia la ventana, una necesidad extraña de salir y caminar hacia las chinampas. Don Aurelio me agarró del brazo. No vaya, me dijo, es lo mismo que me pasó con la voz de mi esposa. No vaya. Me quedé ahí, luchando contra esa sensación extraña de querer salir. Las voces se volvieron más insistentes, más familiares. Empecé a distinguir voces que me parecían conocidas, aunque no podía ubicar de quién eran. Alguien mencionó mi nombre completo, mi trabajo, cosas que solo yo sabía. Don Aurelio cerró la ventana y me llevó a la cocina, lejos de donde venían las voces. Es mejor que no escuche más, me dijo, porque entre más las escuche, más van a saber de usted. Nos quedamos ahí hasta que amaneció. Las voces continuaron toda la noche, a veces acercándose a la casa, a veces alejándose hacia las chinampas más profundas. Cuando salió el sol, don Aurelio me contó algo que no me había dicho antes. Mi esposa murió ahogada, me dijo, no en el hospital como le dije. Se cayó al canal una noche que salió a ver unas flores que había plantado en nuestra chinampa. Nunca encontraron el cuerpo. Ahí entendí por qué la voz de su esposa lo llamaba desde las flores, porque insistía en que bajara a verla. Don Aurelio me explicó que había investigado un poco sobre las chinampas abandonadas. Resulta que en esa área han muerto muchas personas a lo largo de los años. Trabajadores que se ahogaron, familias enteras que murieron durante la revolución, niños que se perdieron en los canales. Creo que todos están ahí, me dijo, esperando a que alguien los acompañe. Desde esa noche, don Aurelio dice que las voces han cambiado. Ya no solo lo llaman a él, ahora también preguntan por mí. ¿Dónde está Hernán? ¿Por qué no viene? Queremos conocerlo. Don Aurelio me ha pedido que no regrese a su casa por las noches, que es mejor que me mantenga alejado. Pero lo que más me inquieta es que desde que fui a su casa, yo también he empezado a escuchar cosas raras. No vivo en Xochimilco, vivo en Coyoacán, pero a veces, cuando estoy solo en mi casa por la noche, escucho voces lejanas que parecen venir del baño o de la cocina. Voces que dicen mi nombre, que me invitan a ir a un lugar que no conozco. La verdad es que ya no sé qué pensar. Don Aurelio me asegura que es real, que las voces existen, que vienen de las chinampas abandonadas. Y después de lo que viví esa noche, ya no puedo dudar de él. Pero lo que más me aterra es pensar que tal vez las voces no se quedan en Xochimilco, que tal vez pueden seguirte a donde vayas. Anoche soñé con chinampas llenas de flores, con gente trabajando en el agua, con voces que me llamaban por mi nombre. Desperté sudando, con la sensación de que alguien me había estado observando toda la noche. Y lo más extraño de todo es que tenía ganas de regresar a ese lugar, de buscar a don Aurelio y pedirle que me llevara a las chinampas abandonadas. No sé si las voces de Xochimilco sean reales o si don Aurelio y yo nos estamos volviendo locos. Lo que sí sé es que ya no puedo dejar de pensar en ellas, en esas personas que supuestamente esperan en las chinampas abandonadas. Y cada noche, cuando me acuesto, me pregunto si algún día voy a tener el valor de ir a buscarlas, o si ellas van a encontrar la manera de venir por mí. ¿Sentiste eso? ¿Esa sensación de que algo te observaba mientras escuchabas la historia de don Aurelio? Así es como funciona el terror real, no se queda en la página, no se queda en la pantalla, se mete en tu piel, en tu mente, y te hace preguntarte si esas voces también podrían estar esperándote en la oscuridad de tu propia casa. Pero esto no termina aquí. El segundo testimonio que voy a compartir contigo es igual de perturbador, igual de real. Es la historia de Raúl, un taxista que se atrevió a buscar la fuente de las voces, y lo que encontró cambió su vida para siempre. Si ya estás temblando, si ya sientes que algo no está bien en tu habitación, puedes pausar el video ahora mismo. Nadie te va a juzgar.
Pero si tienes el valor de continuar, si quieres saber hasta dónde llega realmente el horror en Xochimilco, entonces respira profundo, porque esta segunda historia te va a mostrar que hay cosas en este mundo que es mejor no despertar. Hace un par de meses, mi vecino Raúl me soltó algo que no me ha dejado dormir bien desde entonces. Raúl es un tipo tranquilo, de unos 45 años, taxista de toda la vida en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Nos conocemos desde que éramos morrillos, y siempre ha sido de los que no se andan con cuentos raros. Pero esa tarde, mientras tomábamos un café en su patio, me dijo, con la voz temblándole un poco, que desde hace semanas escucha voces en las chinampas abandonadas cerca de su casa, siempre a la misma hora, las 3 de la madrugada. No sé si fue la manera en que lo dijo o cómo se le quebraba la mirada, pero algo en mi estómago se apretó. Raúl vive en una calle empedrada a unos pasos de los canales, en una casa modesta que heredó de sus papás. Xochimilco, para los que no lo conocen, es un lugar que parece detenido en el tiempo, los canales, las trajineras, el olor a lodo y flores silvestres. Pero también tiene su lado oscuro, sobre todo en las chinampas más viejas, esas que nadie cuida y que se están tragando la maleza. Raúl me contó que todo empezó una noche de octubre, justo después de las lluvias fuertes del 2023. Estaba cansado, había manejado todo el día, y se quedó despierto hasta tarde viendo tele. De pronto, escuchó algo que no cuadraba, un murmullo, como si varias personas hablaran bajito, pero no alcanzaba a entender qué decían. Pensó que eran borrachos en el canal, pero cuando se asomó por la ventana, no había nadie. Solo el agua quieta y el reflejo de la luna. Al principio, no le dio importancia. Raúl es de esos que siempre buscan una explicación lógica. Seguro fue el viento entre los ahuejotes, me dijo, aunque no sonaba muy convencido. Pero las voces no pararon. Cada madrugada, a la misma hora, regresaban. A veces eran susurros, otras veces parecían llantos o risas apagadas. Lo peor, según él, era que siempre venían del mismo lugar, una chinampa vieja, a unos 100 metros de su casa, que lleva años abandonada. Esa chinampa tiene mala fama en el barrio. Dicen que ahí vivió una curandera en los años 70, una mujer que hacía limpias, pero también cosas más raras, cosas que nadie se atreve a mencionar en voz alta. Raúl no cree mucho en esas historias, pero después de lo que le pasó, ya no está tan seguro. La primera vez que decidió investigar fue una semana después de que empezó todo. Me contó que se armó de valor, agarró una linterna y su machete, porque en Xochimilco nadie sale a los canales de noche sin algo para defenderse, y se acercó a la chinampa en una chalupa que tiene en el patio. El aire estaba frío, olía a tierra mojada y a algo más, como a flores podridas. Mientras remaba, los sonidos se hicieron más claros, no eran solo murmullos, sino palabras. Palabras en náhuatl, según él, aunque no entendía nada porque solo conoce algunas frases sueltas que le enseñó su abuela. Lo extraño es que, al llegar a la chinampa, todo se quedó en silencio. Ni un pájaro, ni un grillo, nada. Solo el agua lamiendo la madera de la chalupa. Revisó con la linterna, pero no había nadie. Solo vio un montón de lodo, plantas enredadas y un altar chueco con veladoras gastadas y ofrendas viejas, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Esa noche regresó a su casa con el corazón en la garganta. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación, tal vez eran chavos haciendo una broma, o el eco de alguna fiesta lejana. Pero las voces no se detuvieron. Cada madrugada, puntuales, volvían. Y no solo eso, empezó a notar cosas raras en su casa. El espejo del baño se empañaba sin razón, aunque no hubiera nadie duchándose. A veces, encontraba huellas húmedas en el piso de la cocina, como si alguien descalzo hubiera caminado por ahí. Una vez, hasta olió ese mismo aroma a flores podridas dentro de su recámara. Raúl jura que no es supersticioso,
pero después de 2 semanas así, ya no podía más. Habló con doña Lupe, una señora que vende quesadillas en la esquina y que sabe de hierbas y limpias. Ella le dijo que no se metiera con la chinampa, que esas voces no son de este mundo, y que mejor pusiera una ofrenda para calmarlas. Raúl, medio escéptico, le hizo caso, dejó unas flores de cempasúchil y un vaso de pulque en el borde del canal, pero las voces no pararon. Al contrario, se hicieron más fuertes. Una noche, ya desesperado, decidió grabarlas. Me enseñó el audio en su celular, y juro que se me puso la piel de gallina. No eran murmullos cualquiera. Eran voces claras, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero en un tono que te hacía sentir mal, como si te apretaran el pecho. Había algo que sonaba como un lamento, mezclado con ristops de palabras que no entendí. Raúl me confesó que esa noche, mientras grababa, sintió que alguien lo observaba desde el agua. No vio nada, pero la chalupa se movió sola, como si algo la hubiera empujado desde abajo. Ahí fue cuando decidió no volver a acercarse a la chinampa. El clímax de esta pesadilla vino una madrugada, a finales de noviembre. Raúl ya no dormía bien, se la pasaba con los nervios de punta. Esa noche, las voces no solo eran fuertes, sino que parecían estar dentro de su casa. Me dijo que se levantó de la cama, sudando frío, y las escuchó en el patio. Agarró el machete y salió, pero no había nada. Solo el silencio pesado y ese olor a flores podridas que ya no soportaba. Entonces, vio algo que no me quiso contar de una vez, se quedó callado un buen rato antes de soltarme la verdad. En el canal, justo frente a su casa, había una figura. No era clara, como una sombra que se deshacía en el agua, pero tenía forma humana. Lo peor no fue eso, sino que la figura levantó una mano, como señalándolo. Raúl dice que no sabe cómo no se desmayó. Corrió adentro, cerró la puerta con llave y puso una silla contra el picaporte. No durmió en toda la noche, y las voces no pararon hasta que salió el sol. Al día siguiente, Raúl fue con un sacerdote de la parroquia local. No es de los que va a misa todos los domingos, pero estaba tan asustado que no sabía qué más hacer. El padre le dijo que pusiera un altar en su casa y rezara, pero también le preguntó si había hecho algo para molestar a los que ya no están. Raúl no supo qué responder. Desde entonces, las voces han bajado de intensidad, pero no se han ido del todo. A veces, todavía las escucha, sobre todo en noches sin luna. La chinampa sigue ahí, igual de abandonada, y nadie en el barrio se atreve a pasar cerca después de lo que Raúl contó. Lo peor es que, hace poco, otro vecino dijo que vio una sombra en el agua, justo en el mismo lugar. Y ahí las tienes, 2 ventanas abiertas al infierno acuático de Xochimilco, 2 testimonios que me han marcado para siempre. Mientras tú estás ahí, seguro en tu cama, en tu sillón, piensa en don Aurelio, piensa en Raúl. ¿Seguirán escuchando esas voces? ¿Seguirán resistiendo la tentación de caminar hacia las chinampas abandonadas? Pero esto, mi querido suscriptor del terror, esto es solo el comienzo. Tengo más historias, más testimonios, más experiencias que van a hacer que te cuestiones todo lo que creías saber sobre la realidad. Historias que llegan desde los rincones más oscuros de México, desde lugares donde lo paranormal no es una leyenda, es una experiencia cotidiana. Si quieres más terror real, si quieres más historias que te quiten el sueño, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Porque la próxima semana regreso con testimonios aún más aterradores, con experiencias que van a hacer que las voces de Xochimilco parezcan un susurro comparado con lo que se viene. Dale like si las historias te dieron escalofríos. Comparte este video con alguien que necesite una buena dosis de terror genuino, y sobre todo, cuando salgas de tu casa en la madrugada, cuando escuches voces que no deberían estar ahí, recuerda lo que aprendiste esta noche, algunas invitaciones es mejor no aceptarlas. Soy Hernán, y esto ha sido Sombras del Umbral.
Nos vemos en la próxima, si es que logra sobrevivir hasta entonces.